En el marco del 43º Congreso Nacional de Cardiología de la Federación Argentina de Cardiología, realizado en la ciudad de Rosario durante el mes de mayo, voy a presentar uno de los simposios de la industria patrocinado por la empresa Medical World. Soy el doctor Claudio Morós, presidente del comité organizador de dicho congreso. Quiero comentarles que Medical World S.A. es una empresa dedicada a la comercialización y desarrollo de tecnologías médicas innovadoras para cardiología intervencionista y otras especialidades, con fuerte presencia en el mercado latinoamericano. Durante el CNC 2026 participó como auspiciante de la industria organizando un simposio científico sobre el reemplazo percutáneo de la válvula pulmonar con la Venus Pival. Por cuestiones organizativas, inició el simposio el doctor Ihasi, que nos habló de los resultados a largo plazo del implante valvular pulmonar percutáneo con esta válvula. Luego continuó el doctor Marcelo Rivarola realizando una mostración de un caso clínico de reemplazo de válvula pulmonar, continuando el doctor Goldman, que se refirió a la ecocardiografía y su rol en la selección de pacientes candidatos a reemplazo de válvula pulmonar. Finalmente, la doctora Tonelo Luján nos habló de la utilidad del test cardiopulmonar pre y post recambio de válvula pulmonar percutánea. Los invito entonces a disfrutar de este simposio. Part where you house the valve is a 22 French and the shaft is 18 French. The handle is controlled release mechanism. Let's share with you some case studies of how you use the venous P valve. This will show you the versatility of the venous P valve in various scenarios. This child, 10.5 years of age, female, 23 kilogram. CT scan shows short MPA, pyramidal shape. Here, RV by MRI is very large, in diastolic volume index 153 ml, in systolic 74, her right ventricular ejection fraction 56%, regurgent fraction 38%. So definitely she has severe PR. The MPA diameter was anywhere ranging from 27 to 31 to 38 millimeter. That indicates it is pyramidal shape. And this is the CT scan reconstruction showing you the bifurcation of the branch PAs, narrower diameter there, about 27 millimeter, but down near the RV junction, it's about 38 millimeter in diameter. Angiography shows you exactly the same as the CT scan. You can see on the left-hand side frontal, on the lateral side, you can show the lateral showing the pyramidal shape. And then we did balloon sizing, where we put a balloon in the MPA RV junction and inject, and the waist that shows us there is the diameter where we are concerned. So we freeze the image there, measure the balloon, and we choose a valve anywhere from 2 to 4 millimeter larger than that. Even actually in some occasions, we can go the exact same diameter. One important thing that we do in all these patients that will receive a valve is what we call coronary compression test. In this case, we did it, but I did not show the picture here. The coronary arteries are far from the main pulmonary artery where we will implant the valve. Here, sizing was a 28 to 29 millimeter. We chose a 30 millimeter by 25 millimeter. Now, the 25 is the length of the straight segment. So obviously, about 13 millimeter above and 13 millimeter below is the flared part. So the total length of the valve in this case is approximately 54 millimeter in length. And you can see here the valve shows you you can see the flaring of the valve. Sorry for that. And then, of course, here shows you the release of the valve. And each time we release the valve, we do a control angiogram so that we can assess the location. Important that the LPA is unobstructed and the RPA is unobstructed, and the valve looks very good. And you can see on the right-hand side, when we release the valve, it was not circular, indicating there was compromise in the diameter. So what I did, we put a balloon to
dilate this part, and you can see after the balloon full circle. So I do this view in every patient at the end. You should see a full circle just like in the middle. If it's like this, that means the valve is fully expanded, and you can see the final angiogram, no pulmonary insufficiency, and the patient has done very well. The valve is adaptable also in short aneurysmal MPA. This is an example, 16-year female. Again, by MRI, she meet all the criteria. So we took her to the cath lab. We do the angiogram. You can see severe PR, short MPA, aneurysmal dilatation. You can see how big is the MPA. Again, we do balloon sizing and compression testing, and you can see the coronary arteries are far, no issues. And then in this case, we chose an appropriate size valve. We open it slowly with controlled angios, and you can see the final angio. The valve looks in excellent position. LPA is open, RPA is open, and no pulmonary insufficiency. You can see the final angio here looks very good function. And then also I test the coronary arteries. You can see there is no compression at all, and the patient spends one night and then they go home the following day. How the venous P valve adapts? By anchoring via the flares in the distal RVOT and the PA bifurcation. Self-expansion ensures a position even with non-uniform geometry, and in the presence of stents in PA is not an issue. Myself, Marcelo, we have a number of patients where we implanted stents in the LPA or the RPA, and you can see that the valve opens very well. This patient also, again, meets all the criteria for a valve. You can see there is a stent in the LPA. So we go ahead and we do the balloon sizing. You can see that. Coronary compression looks good. And then we choose the right size valve and deploy in tandem with the stent in the LPA. You can see the valve. And then if I release it here, you can see valve is in good position. We repeat, RV angio looks good. And then we do an angiogram in the MPA. You can see the LPA fills, RPA fills, and no pulmonary insufficiency. And then this is the lateral angiogram, looks very good. And again, here you can see a circle in this patient. Now, sometimes we may have technical challenges and complications. Valve migration due to poor position. Management strategies, sometimes we are able to grab the valve and park it either in the IVC or in the SVC, but sometimes if the valve is free in the RV, we call our surgeon, they can retrieve the valve and treat the patient. Also, sometimes you may have hemodynamic instability post-deployment, and the question is when to intervene in these patients. Long-term consideration for this valve. Early midterm data on durability is very encouraging. Now we have up to 10 years. Actually, the first 2 patients in the world that I did in China in 2013, May 2013. So this is exactly 13 years ago, and the valve looks pristine with no regurgitation, nothing. So let me show you an example of a patient. This is the valve when we put in 2017 in this case, on the left-hand side, 2018, no PR, and then 2019, 2020, no PR, no PS, 2021 on the left-hand side, no PR, 2022, very trivial PR, no PS, and the patient looks very good. This is 2023, 2024, and 2025. The valve looks really good. So I strongly believe that porcine valves are, in my opinion, are better than bovine pericardial valves in terms of stenosis, calcification, and regurgitation. So in summary, the venous P valve is uniquely suited for complex, native or distorted RVOTs, importance of case planning, imaging, and adaptability. So you're very important you select the appropriate case, and that's why we work very closely with our cardiovascular radiologist to do a CT scan and MRI.
and we can do simulation outside the patient and decide on what is the best valve size to choose in these patients. And this valve long-term outcome has been very encouraging and very good. And I'm sure Marcelo can share with you his patients after long-term implantation. These valves, they look pristine, no PS, no PR. So I believe this valve is with us for a long time to come. Even if the valve becomes dysfunctional, because of the large size of the valve, we are able to implant valve and valve and valve. So, but fortunately, so far, I do not have one single patient in my cohort since 2013 that required valve and valve. But I'm sure some of my colleagues may have the occasional patient that their valve became dysfunctional and they implanted valve in valve. To this, I stop here. Thank you for attention, and I hope to see you in San Diego, where Dr. Marcelo Rivarola will be doing a live case using the venous P valve with a transmission to San Diego to the PICS meeting. Thank you so much. Okay, Siad, thank you so much. Okay, we will do the question at the end. Please feel free to do the other Zoom, okay, and see you soon. Thank you so much, Marcelo. Thank you, everyone. Have a good afternoon. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ok, gracias. Como les decía, vamos a invertir por ahí el orden. Ahora les voy a presentar yo un video y después lo vamos a dejar al doctor Alejandro Goldsman para que les cuente un poco lo que es ecocardiografía y selección de pacientes para la terapia con válvula pulmonar. Y al final, la doctora Luján Tonelo, sí, para que nos cuente la importancia y la utilidad del test cardiopulmonar pre y por reemplazo valvular percutáneo. Digamos que hoy para nosotros es súper importante para la indicación y el resultado. ¿Okay? Así que les voy a presentar un video que, si lo podemos poner, es un poco con audio. Es para contarles un poco cómo es el implante, el paso a paso de un caso real que tuvimos hace 2 semanas y lo grabamos para esta oportunidad. Recordarles que tenemos... Okay. Acabamos de finalizar un nuevo implante de válvula pulmonar percutánea. Se trata de una paciente de sexo femenino de 27 años de edad con diagnóstico de tetralogía de Fallot. Se realizaron todos los estudios para determinar que la dilatación del ventrículo derecho requería de un reemplazo valvular pulmonar. Utilizamos una válvula pulmonar Venus P de la compañía Venus Nectar. Nuestro paciente fue un implante de una válvula 30-25 con ciertas características de la válvula Venus que tienen un cilindro central, los flaring proximal y distal, los cuales nos permiten 3 puntos de anclaje de la válvula, que eso es una posibilidad y una virtud de la válvula para su posicionamiento. Este sería más bien para 36-34, pero a veces si uno prueba y logra pasarlo, como en este caso, ¿sí? Lo que hacemos es el crimpado de la válvula, una reducción manual, retiramos esto en dirección del flujo, lo dejamos afuera, ponemos el siguiente y lo hacemos también con la mano completa, movimiento sencillo de hacer, retiramos hacia adelante siempre en dirección del flujo y esta siendo la última. Ok, vamos a poner el más pequeñito en dirección del flujo. Ahora usamos el crimper un poquito para reducirlo un poquito más de tamaño. Okay. Acá están los ojales, digamos, de los strats para poder hacer el anclaje al sistema. Lo que hago es marcarlos un poco para dejarlos más cerrados, así se me hace más fácil poder montarlos. Vamos a anclar uno acá, que se ve ahí, rota horario, Agustín. Y yo lo que voy a hacer es anclar el otro allí. Si se alcanza a ver, el ojal está dentro del botón metálico, antihorario, y aquí está el otro también. Bueno, como les decía, poner el crimper lo más cercano posible a la cápsula, hacemos presión, y Agustín avanza con la cápsula, un poquito,
Ok. Veamos, rotemos horario y antihorario. Ok. Lo llevamos un poco más allá. Bien. Agustín, avanzada entonces con la cápsula. Como ven ustedes, el anillo va a avanzar. Lo que hacemos es avanzar todavía el encapsulador, ¿sí? Lo llevamos hacia adelante. Fíjense que cubrimos toda la válvula y en este momento lo que vamos a utilizar es el pusher, que lo apoyamos. Solamente es una contrafuerza para que Agustín Avanzá pueda avanzar fácilmente. Si ustedes ven cómo está girando allá, puede avanzar fácilmente y si ustedes ven el anillo de la cápsula va avanzando. Así que le podés dar un poquito más rápido. No deberíamos tener ninguna resistencia. Retirar pusher, el encapsulador. Fíjense que nos queda un gap acá de la cápsula con el carrot, ¿sí? Lo que vamos a hacer es estirar un poquito todo el sistema. Ya no tenemos gap, ¿sí? Contamos con un introductor propio que nos permite recapturarla casi hasta el 80 y quizás un poquito más de una vez liberada y la permite recapturar en su totalidad sin ningún tipo de inconveniente. Estamos montando la válvula sobre la guía, la Underquist. Lo que voy a hacer es aflojar un poquito la válvula que tengo acá. Ahí está. Y ahora voy a ajustar un poquito para evitar el sangrado. Como les muestro, fíjense la competencia de la válvula luego de ingresar. Así es que vamos a subir nuestro sistema. Como ustedes ven ahí, vamos a avanzar el delivery y la válvula hacia la rama derecha. Céntrame un poquitito más la imagen, por favor. Estamos bastante metidos, así que después nos vamos a posicionar para ir viendo y poder sacarla. Vamos a retirar un poquito hasta casi la tricúspide, ¿sí? Para sacar tensión. Retiramos el introductor. Ahora vamos a posicionar el catéter de Pictet, que nos va a servir para hacer las angios de control mientras vamos haciendo la liberación de la válvula. Vamos a ver que tenemos el origen de la rama pulmonar izquierda por allí, justo arriba del Pictet, así que tendríamos que salir desde esa posición para después que podamos liberar la válvula. Así que es antihorario, pero tiene una indicadora acá de cómo nosotros tenemos que ir descapsulando el sistema. ¿Vale? Bueno, fíjense que estamos todavía bien metidos todavía en la rama, ¿sí? Si se fijan, el marker distal, el anillo distal de la cápsula está casi en el origen de la rama pulmonar izquierda. Como ustedes ven, estamos bien en el techo y estamos fuera de la rama pulmonar izquierda. Vamos a hacer un poco más ahora, vamos a descapsular un poquito más despacio. Ahora sí es cuando lo tenemos que ir haciendo paso a paso, porque el delay se nota mucho más, pero hay mucha más tensión en el sistema. Eso. Ahí nomás, Agustín, despacio, esperamos que siga trabajando. Ok, guarda eso. Bueno, estamos en posición lateral, así que vamos a hacer la angio de control. Ok, estamos bien posicionados. Una de las particularidades que tiene esta válvula es que uno puede tirar y bajarla y puede empujar y subirla, cosa que es propia de esta válvula. No conozco de alguna de las otras plataformas que uno pueda hacer exactamente lo mismo. Vamos a liberar y vamos a desenroscar, ¿sí? Y descapsular hasta que nos dé el tope. ¿Ok? Vamos. Van a ver cómo baja la cápsula. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Todo completo, hasta que no te dé más. Fíjense que se termina de desplegar y fíjense cómo baja hasta el final. Cortamos y guarda eso. El anillo de la cápsula. Aquel. Ahí tenemos uno hacia adelante, sí, y acá está el otro. Y está el otro hacia atrás. Bien, lo voy a grabar acá. El posterior está en relación al sistema liberador, ¿sí? Y el anterior se ve debajo, en dirección debajo del segundo alambre, del alambre del medio. Ok, vamos, vamos, despacito. Empuja la guía. Para que se abra. Ahora. Ahí está. Ok, guardemos eso. Ok, hasta ahora es 1:16, desde que comenzamos las explicaciones y todo lo demás, 1:16, bastante bien para... Momento. La rama pulmonar derecha está completamente libre, la rama pulmonar izquierda también está completamente libre. Tenemos una poca, digamos, por efecto del catéter de pérdida de la válvula, pero se ve y se dibujan las sigmoideas perfectamente. Se ve perfectamente aquí
cómo están permeables ambas ramas pulmonares, ¿sí? Y la competencia de la válvula. Estamos muy contentos con el procedimiento y le damos gracias, digamos, a Croma, que es quien nos ayuda con el tema de las filmaciones y todo lo demás, y por supuesto el distribuidor local Medical World, que nos hace más fácil la vida con respecto al tema de los materiales y el stock de válvulas. Bueno, gracias por la paciencia. Me parecía que estaba bueno mostrarles cómo es el paso a paso del implante de la válvula. Chicos, adelante. Todos ustedes. Va a continuar Alejandro ahora y después Luján. Bueno, muchas gracias Marce, muchas gracias por venir. Muy bueno el video, la verdad, con la musiquita queda muy bien. Excelente. Y es complicado hablar después de Ziad Hihashi, sin punto de comparación. Les voy a contar en unos 7-8 minutos, más o menos, algo, que no hay tiempo, algo de nuestra experiencia en ecografía en válvula pulmonar en el Hospital Gutiérrez. Si llegan a ver en seguimiento en el hospital, completamente con todas las válvulas percutáneas, no solo con venous bivalve, tenemos 44 pacientes. No quiere decir que los 44 pacientes se hayan colocado en el hospital, porque ahora viene un rango de pacientes que son de adultos. Entonces, muchos pacientes son operados de chicos en el hospital, Falot, seguidos en el hospital hasta los 18 años. Después lo sigue Claudio en el hospital, como Guch, pero después la válvula muchas veces se tiene que implantar en otro lado y después vuelve al hospital a seguir el seguimiento. En total son 44 pacientes, la gran mayoría, por supuesto, son Falot postquirúrgicos. Si ven la diferencia, y acá hay una parte importante de lo que hacemos en Latinoamérica y más específico en Argentina, la gran mayoría de nuestros pacientes, si no decir todos nuestros pacientes, por lo menos en el hospital y con la escuela de Billy Kreuzer, todos tienen parche transanular. Es decir, que el tracto de salida es un tracto de salida que va a quedar amplio, que la inmensa mayoría van a quedar con insuficiencia pulmonar severa y dilatación de cavidades derechas a largo plazo, con lo cual nosotros vamos a necesitar una válvula percutánea, que claramente creemos que es el futuro y es lo que estamos viendo ahora, que se adapte a esos tractos de salida. Las indicaciones, si hay cardiólogos que hagan cardiopatías congénitas, todos las conocen. En general, insuficiencia pulmonar severa con aumento de tamaño de BD, estenosis residuales importantes, disfunción de BD, arritmias, disfunción de la capacidad funcional. Básicamente la indicación y el gol estándar, también todos lo saben, es la resonancia magnética. Nosotros seguimos los criterios de Tal Shiva. Tiene pasaje. Ahí vamos. Ahí les agrandé los criterios más grandes que tenemos. Fundamentalmente el diámetro diastólico del BD, que por ahora es 150 mililitros, mayor de 150 mililitros. Yo creo que rápidamente estos valores se van a ir achicando y nos vamos a dar cuenta que lo vamos a tener que hacer un poco antes. Y nosotros que hacemos eco, las nuevas técnicas 3D, que están lejos todavía de asimilar la resonancia, nos van a ayudar básicamente a ver cuándo el paciente tiene criterios de recambio. ¿Vos me pasás o...? Tipos de válvula hay un montón. Nosotros básicamente la que más tenemos y la que más usamos porque se adapta a nuestro tracto de salida y porque es porcina es la venous bivalve. Siguiente. Entonces, si ven los tipos de válvula, como les decía antes, la gran mayoría son venous. Melody pusimos en el pasado, cuando las primeras válvulas eran Melody porque son de vaca y no se permite, o sea que no usamos más, y el resto usamos menos. Pero con el correr del tiempo se van a empezar a mezclar más válvulas porque están ingresando al hospital, ya tenemos catalogadas las válvulas, entonces va a ser más fácil la competencia. Les hablo 2 minutos de la evaluación previa del ecocardiograma para la válvula. Esto es sencillo, es medir la anatomía del tracto de salida de la arteria pulmonar, grado de insuficiencia pulmonar y o estenosis pulmonar, y la función y volumen ventricular.
Si se fijan, para la evaluación previa, perdón, bueno, era en un eje corto, ahora sí voy para atrás un toque. En un eje corto, medir el anillo pulmonar, la zona de la carina, el tracto de salida y la distancia entre el anillo y la carina. En cuanto al grado de estenosis, esta es una paciente en el video, es una paciente que de mucho tiempo que tenía 190 gradiente, hay que tratar de no llegar a eso, pero medimos el gradiente. Si tiene un reemplazo biológico, vemos la apertura del reemplazo biológico, vemos si está calcificado el lomo injerto y por supuesto vemos las ramas pulmonares. Perdón. Y en cuanto a la insuficiencia pulmonar, todos saben verla, en general todos estos pacientes tienen insuficiencia pulmonar severa, ocupa todo el tronco de la arteria pulmonar el rojo viene desde las ramas, el pressure gap time también es alto, entonces es fácil diagnosticar la insuficiencia pulmonar. Y la función ventricular, nosotros venimos estudiando la función ventricular en Fallot desde hace un montón, algunos métodos quedaron, otros se fueron, las excursiones MAPS y TAPSE seguimos haciendo, Doppler tisular, y estamos haciendo mucho fracción de eyección 3D y volumen 3D, y strain ventricular y strain auricular, que es lo nuevo que adoptamos y que se lo hacemos a todos los pacientes. No digo que vayan a quedar ni que sea certero y todo, pero globalmente hacemos eso para medir la función pre y posválvula. En la evaluación posterior, me faltó una acá. En la evaluación posterior lo que tenemos que ver básicamente es cómo quedó posicionada la válvula, el grado de insuficiencia pulmonar, que ya les digo en general no tiene, pero puede tener leak. Si tiene estenosis, que en general, por lo menos al principio, lo que van a ver no tienen. Si la función y volumen ventricular y el kit de la cuestión, de estas cuestiones y comparado con un lomo injerto quirúrgico, es la cantidad de endocarditis que podamos tener, que eso también hay que verlo. Por eso desde ya les digo que todos los que tengan válvula percutánea, no tatuaje, no piercing, tremendo cuidado de la boca, que todos van con evaluación, pero hay que reforzarlo terriblemente. Esta es nuestra primera experiencia que presentamos el año pasado en Hong Kong en el Mundial de Cardiología Infantil. Habíamos presentado 13 pacientes con una edad media de 22, la mayoría eran Fallot. Este es el póster que mostramos. Con una media de seguimiento posválvula cortita, 21 meses sobre 13 pacientes. La gran mayoría de indicaciones de la válvula son por insuficiencia pulmonar, algunos por estenosis pulmonar. ¿Qué es lo que vemos posterior a la colocación de válvula? Insuficiencia pulmonar prácticamente no tienen. Ahí les puse leve, pero es un mild, es como la nada misma. O sea que 3 pacientes tenían leve, pero es como que no tenían. Y el primer paciente que se puso en el hospital, la Venus, quedó con un leak importante que después le hicimos una aplicatura quirúrgica, pero fue el primer paciente. Después no tuvimos más problemas. Ninguno tuvo endocarditis, no tenían gradiente pulmonar. Las cavidades derechas disminuyen como al cerrar una CIA, directamente se achica un montón. La función ventricular, todavía a 21 meses de media, no tuvimos cambios significativos en ninguno de los aspectos. Les voy a mostrar 4 artículos, los últimos 4 artículos con Venus P-valve específico. En general tuvieron endocarditis en un porcentaje de 5%. El seguimiento a veces es parecido a nosotros, uno tuvo 48 meses, 20 meses, pero ahora les voy a mostrar el último, que es del año pasado, que sobre 58 pacientes con un follow-up completo de 54 pacientes, y el mínimo de seguimiento, este es un bicentro, o sea que hay que tomarlo como bicentro porque era un centro de Tailandia y otro de Londres, pero con un mínimo de 5 años, la media de 7, no tuvieron endocarditis, no tuvieron insuficiencia pulmonar y no tuvieron estenosis pulmonar. Tuvieron algunas fracturas mínimas que no requirieron hacer nada, con lo cual esto habla de que la verdad es muy, muy, muy promisorio. Y les vuelvo a completar la experiencia nuestra ahora, un año después de lo que presentamos, que en realidad es un año y medio más, porque lo presentamos de antes. Fueron aumentando rápidamente la cantidad de pacientes porque, claro, se está comprando cada vez más válvulas. Entonces tenemos 28 pacientes, pero con un follow-up completo de 25. Algún paciente se volvió a Venezuela, que era de Venezuela, algunos lo perdimos, con un rango de 9 a 52 años, y la gran mayoría, por supuesto, eran Fallot. Se achicó la media de seguimiento porque agregué muchos pacientes en poco tiempo, o sea que pasamos a 15 meses,
La gran mayoría de vuelta fueron por insuficiencia pulmonar y prácticamente no tuvimos insuficiencia pulmonar en estos meses, pero sí tuvimos un paciente 2 años después con endocarditis, que eso es bastante duro por una carie que tuvo la señora. No tenían gradiente pulmonar significativo y no tenían dilatación de cavidades derechas. No encontramos diferencias significativas en la función tanto de BI y BD pre y post. Este es un ejemplo, para los que están acostumbrados se ve rojo, insuficiencia pulmonar severa y dilatación de cavidades derechas. Acá es como medíamos la función ventricular con el equipo anterior, función y volumen por 3D. Fíjense, esto es preválvula en un paciente de 22 años Fallot. Y fíjense, acá es como queda colocada la válvula, cómo se achican las cavidades derechas. La rama derecha que se ve ahí en el segundo no tiene insuficiencia pulmonar. La verdad que queda muy, muy bien. De vuelta, otro paciente post-Fallot operado, se ve la válvula perfectamente implantada. El ventrículo derecho, si bien baja las cavidades derechas, queda raro, está como triangular. Ya terminó. Acá se ve, es un ejemplo de pre y post, donde en este caso sí la función tanto del strain auricular mejoró. De vuelta, pre y post como baja en un Fallot operado, como disminuyen las cavidades derechas, y si se fijan en el cuadrito de la derecha de abajo, esa es la insuficiencia trivial que les digo, es la nada misma. Este es un ejemplo con resonancia, acá le medimos el volumen 3D, tenía 61 mililitros metro cuadrado, fíjense cómo mejoró, y esta es la resonancia previa, que tenía 131 mililitros metro cuadrado. Para concluirles, el ecocardiograma es muy eficiente para medir todo el tracto de salida y la válvula, pero sí o sí necesita por ahora ayuda de la resonancia y la tomografía. La función ventricular claramente se puede controlar por eco, tanto con viejas como nuevas técnicas, y las válvulas percutáneas en el corto y mediano plazo disminuyen el gradiente pulmonar, mejoran la insuficiencia pulmonar y disminuyen el volumen del ventrículo derecho. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, y ahora la dejamos a Luján, que nos va a hablar del test cardiopulmonar pre y posválvula. No. Bueno, entonces vamos a hablar de la utilidad del test de ejercicio cardiopulmonar pre y post reemplazo de válvula pulmonar percutánea. Bueno, sabemos que la reparación del tracto de salida, en la evolución podemos tener insuficiencia, estenosis o ambas. En estos pacientes el reemplazo con válvula pulmonar percutánea, la verdad que es una alternativa prometedora. El kit de la cuestión es definir el tiempo, ¿sí?, de intervención. Conocemos los criterios de Talgeva, conocemos que en los pacientes asintomáticos es necesario poner en evidencia esa incapacidad funcional, por eso es tan importante la prueba de ejercicio cardiopulmonar. Cuando hacemos una prueba de ejercicio cardiopulmonar en un paciente con reparación del tracto de salida del ventrículo derecho, lo que podemos ver es la incapacidad funcional, sobre todo en los pacientes adultos, los pacientes pediátricos, adolescentes, tienen capacidad funcional cercana a la normalidad. Hay valores que son el consumo de oxígeno específicamente. Uno lo evalúa en lo que es mililitros, en mililitros kilo minuto y en lo que es el predicho para el sexo del paciente y la superficie corporal. En un paciente normal, ese predicho está alrededor del 80-85%. En pacientes con tetralogía de Fallot, ese predicho está alrededor del 70%. Otra variable que también evaluamos en el consumo de oxígeno es el VB-CO2 slope, que nos habla de la eficiencia ventilatoria, que puede estar alterado, el valor de corte es de 30 y podemos ver que está aumentado, y eso es por estenosis de la rama con mismatch entre la ventilación-perfusión y deficiente intercambio gaseoso. Bueno, ahí es lo que decíamos, que en los pacientes que son asintomáticos es muy importante la prueba de ejercicio pulmonar para poner en evidencia la incapacidad.
Y este es un trabajo que se hizo en el Hospital de Niños, lo hizo la doctora Bella, para saber, cuando hablamos de cardiopatías congénitas, qué valores esperamos en un paciente, en este caso operado con tetralogía de Fallot. Decíamos que el predicho está alrededor del 70%, 73%. Ambas variables, consumo de oxígeno y el BBCO2 slope, son variables que son predictores de muerte y de hospitalización. Y las tenemos que tener en cuenta cuando están alteradas en definir la necesidad de reintervención. Ahora, nosotros decidimos intervenir al paciente. En este caso, hicimos el implante percutáneo con válvula pulmonar. Entonces, el consumo de oxígeno mejora. Y lo cierto es que la literatura internacional, los trabajos internacionales, dice que si bien hay una mejoría en el consumo de oxígeno, no es estadísticamente significativa. Ahí hay dos trabajos, uno hecho con Melody en homoinjerto pulmonar, el otro con Venus Pival en pacientes operados con parche transanular, y lo que se ven en ambos trabajos es que hay mejoría del consumo de oxígeno, pero no es estadísticamente significativa. La mejoría más importante se ve en los pacientes que tienen gran compromiso de su capacidad funcional, con consumos muy pobres, con mucha alteración hemodinámica, lo que nos plantea de quizás estamos llegando demasiado tarde, que es lo que les dijo Alejandro antes, que quizás deberíamos reevaluar los criterios y probablemente tomar volúmenes más bajos para definir la reintervención. Y hablando específicamente de la experiencia del Hospital de Niños en lo que es reemplazo con válvula pulmonar percutánea, nosotros a los pacientes los evaluamos con cinta, con protocolo de Bruce. El equipo que tenemos es un equipo COSMED, Quar CPEP, y hacemos análisis de gases expirados, respiración por respiración. En el Hospital de Niños se implantaron 22 válvulas percutáneas, 21 Venus Pival y un paciente con Melody. El promedio de la edad es de 17.3 años, 16 son varones, 6 mujeres. La patología más frecuente en el 60% de los casos fue tetralogía de Fallot, pero tenemos también doble salida, atresia pulmonar con CIB, transposición con CIB y EP, EP valvuloplastiada, CIA con EP plastificada y canal con Fallot. La mayoría de los pacientes tenían como compromiso principal la insuficiencia pulmonar, algunos tenían estenosis, y el procedimiento fue efectivo en todos los pacientes con mejoría hemodinámica, con reducción de los volúmenes en todos los casos. Y ahora, en lo que es la prueba de esfuerzo, lo que vemos en 8 pacientes que tenemos evaluado pre y post implante de válvula, vemos que tanto el consumo como el BBCO2 slope como la capacidad funcional en MEDS, si bien hubo una mejoría, en el caso de las P no son significativas en lo que es estadístico, ¿sí? El tiempo de evaluación promedio fue de 10 meses y una cosa para remarcar es que ninguno de nuestros pacientes hizo rehabilitación cardiovascular luego del procedimiento. Aún no tenemos un programa de rehabilitación en el hospital. Para terminar, les muestro un paciente. Es una paciente de 23 años, mujer, que tenía diagnóstico de canal AB con Fallot, con antecedente de anastomosis previa, con reparación de canal y de Fallot, con plástica mitral, plástica tricuspidia, con reemplazo de mitral con válvula mecánica, reemplazo válvula pulmonar con válvula biológica, que evolucionó con insuficiencia y con estenosis, con un ventrículo derecho severamente dilatado, con una disfunción importante, tenía una fracción de eyección por resonancia de 15%, con compromiso también del ventrículo izquierdo. La placa de tórax ya nos dice cómo estaba la paciente. Ahí les muestro el ecocardiograma, ¿sí? El strain era bajo de ambos ventrículos, de -5. La fracción de eyección en 3D era del ventrículo derecho de 30, 37 del ventrículo izquierdo, y el volumen de fin de diástole era de 160 por metro cuadrado. Les muestro el consumo. Lo que se ve en el consumo...
Cuando el paciente está muy comprometido y hacemos la prueba de esfuerzo, lo que tenemos es que el consumo nos da una curva achatada, ¿sí? Amesetada, que es lo que vemos acá. La capacidad funcional de la paciente en esa situación era de 3.9 meds. El consumo de oxígeno correspondía al 32% del predicho. Dijimos que los valores promedio en paciente con FALOT era del 70%. El BBSO2 slope, que el valor de corte es de 30, nos dio de 38,8. El pulso de oxígeno bajo también, eso nos habla de que hay un bajo volumen minuto. Entonces a esta paciente se le hizo un implante con válvula pulmonar percutánea, Venus, número 26, y lo que se vio en este eco es que mejoró el strain del ventrículo derecho a menos 13, el volumen de 160 se redujo a 133 y la fracción de eyección mejoró también un poco de 16 a 30%. Y lo que se ve muy claro, que es lo que yo les había dicho, que la mejoría es mucho más evidente en los pacientes que están más comprometidos, es que la curva de oxígeno, el consumo de oxígeno empieza a tener empieza a ser ascendente, ¿sí? No es tan amesetada, con un consumo de 18.5, que corresponde al 45% del predicho. El BBSO2 slope mejoró, ¿sí? Porque disminuyó a 32.2 y también mejoró el pulso de oxígeno a 7.6 al 70% del predicho. Como conclusiones, el reemplazo con válvula pulmonar percutánea resulta una alternativa prometedora en el manejo de los pacientes con disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho. Si bien vemos que hay una mejoría en el consumo de oxígeno y en los parámetros que evaluamos en la prueba de ejercicio cardiopulmonar, esta mejoría no es estadísticamente significativa. Lo importante es que los pacientes no se siguen deteriorando. Esto que nosotros vimos en el Hospital de Niños es consistente con la evidencia internacional y sería importante implementar programas de rehabilitación cardiovascular que nos permita optimizar el seguimiento funcional de estos pacientes. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Debido al tiempo tenemos que cerrar la sesión acá porque son estrictos, así que les agradecemos de vuelta que hayan venido a participar de la charla.